Bueno, en estos momentos ha empezado la grabación de la clase del día de hoy. De nuevo, bueno, en estos momentos ha empezado la grabación de la clase del día de hoy. Espero que se encuentre muy bien. Y nos dirigimos al archivo de la clase número 17. En el día de ayer habíamos quedado en el manejo de la función sumar sí. Recordando un poco, sumar sí lo que permite es hacer una suma selectiva específicamente por un criterio en el cual la función tiene tres parámetros. Parámetro uno que se llama rango, que va a ser un espacio eh, o un conjunto de datos en el cual voy a buscar un criterio. Una vez en ese conjunto de datos se ubica el criterio, se va a tomar la selección del rango sumar, de tal manera que pueda sumar en ese rango de suma que es diferente al rango de criterio, aquellos que cumplan precisamente ese criterio. ¿Y qué es eso básicamente? En el día de ayer habíamos colocado el ejemplo que dice que indique el valor del salario de todos los hombres, en el cual planteábamos que lo que íbamos a sumar era el salario, pero específicamente de los hombres. Entonces, ahí tenemos dos rangos que revisar. El primer rango en este caso, vamos a decirle sumar punto sí, va a ser en donde se encuentra el criterio, porque el siguiente argumento es el criterio. Como el criterio es todos los hombres, entonces vamos a seleccionar el rango donde está el género, le vamos a dar punto y coma, y como hemos identificado hombres y mujeres a través de unas letras, en este caso la M y la F, pues le vamos a decir que aquellos que tengan la letra M van a ser considerados como hombres, y si los ubica, tome los salarios respectivos de esas personas y me dé a mí un resultado. Que en este caso el resultado que a mí me generaba era correspondiente a la suma de los salarios de Juan y de Luis. Miremoslo acá, el salario de Juan más el de Luis, debido a que ellos dos son las únicas personas que cumplen con la condición de la letra M que los representa como hombre. Hasta ahí vamos bien, recordando un poquito lo que veníamos manejando. Sí, señor. Listo, permítame un momento. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces eso por ese lado. ¿Qué hay que tener en cuenta con la función sumar sí? Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el rango que yo escoja para el criterio, es decir, por ejemplo, aquí, el rango en donde se encuentra el género debe coincidir en la misma longitud al rango donde se encuentra la suma. Miren que acá seleccionamos desde la fila 13 hasta la fila 15 por la columna C, mientras que en el apartado de salario seleccionamos igualmente la fila 13 hasta la fila 15, pero por la columna E. Coincide la longitud de las filas. Si yo llegase a decir que me tomara el valor desde E14 hasta E15 y le doy Enter, el resultado que a mí me va a dar no es el adecuado. De hecho, ahí va a ignorar los criterios que se colocaron previamente, es decir, el rango y que coincida con la M, y lo que va a hacer es simplemente una suma de E14 con E15. Esa es la primera observación. En la segunda observación, resulta que de los tres parámetros, uno de ellos es opcional, específicamente el rango a sumar. El rango a sumar es opcional debido a que, por ejemplo, si yo les digo contemos el salario de aquellos que ganen más de 1 millón de pesos, pues yo antes decía indique el valor del salario de todos los hombres. Ahorita voy a decir indique el valor del salario de todos aquellos que ganen más de 1 millón. Para yo saber quiénes ganan más de 1 millón, tengo que dirigirme de cualquier manera y siempre al salario. Porque el nombre, ni el género, ni la edad me va a transmitir a mí quiénes ganan más de 1 millón, sino específicamente el salario. Entonces, en ese orden de ideas, el rango va a ser el rango a sumar
y el criterio va a ser el criterio de ese rango a sumar. ¿Me explico? Resulta que yo digo lo que acaba de mencionar, que me sume por favor eh, todos aquellos que ganen más de 1.000.000 de pesos. Entonces, en el rango antes colocaba alguno para que me cumpliera un criterio. Pues aquí voy a seguir lo mismo. Voy a colocar este de acá, que es el del salario, que me cumpla el criterio, punto y coma, que me cumpla el criterio de que me sume aquellos que tengan un salario de más de 1.000.000 de pesos. En este caso, la fórmula coincide con el resultado de arriba debido a lo siguiente. Los que ganan más de 1.000.000 son efectivamente Juan y Luis. Por tal razón, pues me está haciendo la suma de Juan y Luis. De Juan y Luis. En este caso, o lo que quiero decir particularmente es que el rango se convierte el rango toma o adopta el valor de rango a sumar y el criterio hace referencia a ese rango a sumar. De hecho, cuando uno apertura el cuadro de guía de las funciones, nos indica que rango suma es opcional y nos dice son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en el rango, es decir, si no se incluye, entonces va a tomar la suma por las celdas en el rango. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Pasémonos a la hoja sumar.si.conjunto. Y regálenme 20 segundos, por favor. Gracias. Amanecí con alergia estacional. Me preguntan acá que cómo hago para colocar un rango en el criterio. Específicamente, ¿qué deseas hacer, allí, Tatiana? Por ejemplo. Ah, ok. A eso me voy. La siguiente función se llama sumar.si.conjunto. ¿Qué pasa? Resulta que en la función sumar si, miren que ustedes ya se habían dado cuenta de que el limitante es que solamente puedo poner un criterio para poder hacer la suma. Para realizar sumas de múltiples, de múltiples criterios, vamos a utilizar la función sumar.si.conjunto. Esa función nos va a permitir incluir hasta 127 criterios. Y la sintaxis o la estructura es la que ustedes observan acá, en donde hay un rango de suma, un rango 1, un criterio 1. Es decir, aquí primero se va a colocar el rango de la suma, a diferencia de sumar sí que iba de últimas. Es decir, el primer argumento va a ser en donde voy a sumar. El rango 1 va a ser en donde me coincida a mí un primer criterio. Y el rango 2 va a ser donde me coincida a mí un segundo criterio. Entonces por acá traigo nuevamente la tabla y hago una pregunta que dice que indique el valor del salario de todos los hombres. Primer criterio, cuyas edades sean mayores a 23, de 23 años. Por lo cual hay dos criterios ahí para poder hacer el resultado. Si nosotros lo miramos detenidamente, pues vamos a tener que decir el salario de todos los hombres, pero de esos dos hombres, ¿quién tiene más de 23? Solamente Luis. Entonces el resultado que yo espero es 1.038.150.
¿Cómo hago eso? Básicamente le digo sumar punto sí punto conjunto y le voy a decir el rango de la suma pues sigue siendo el salario porque es lo que quiero sumar. Le digo punto y coma, el rango del primer criterio, como están haciendo referencia a los hombres, pues me voy a ir al género, punto y coma, en donde en ese género aparezca una letra M que representa a los hombres, punto y coma, y luego me dice el rango número 2 va a ser de las edades que sean mayores a 23 años. Entonces yo voy a seleccionar las edades, punto y coma, y para colocar mayor, menor, cosas así, como resultado hay que aperturar una comilla, decirle mayor a 23, cerrar la comilla y si desean pueden cerrar el paréntesis o no, que igual se los va a autocompletar. Entonces eso queda de esta forma. ¿Qué hay que tener en cuenta? Notemos que ingresamos el 23 entre comillas. A pesar de que es un número, resulta que ese 23 no se está ingresando por sí solo. Se está ingresando acompañado de un operador de comparación que me dice que sean los mayores a 23. Entonces, este símbolo de acá es un texto y por tal razón lo colocamos entre comillas, perdón, porque arranca con ese signo que es un texto. ¿Qué pasa? Resulta que yo les decía en alguna clase que se hacía una multiplicación por un número que estuviera entre comillas, ejemplo el de acá, 3. Ese número parece un número, pero por debajo es un texto debido a que está entre comillas. Pero igual si yo hago la multiplicación de 3 por 5, es decir, de un texto contra un número, él me la va a dejar hacer. Ah, ok, no les había aclarado eso. Porque en las últimas versiones de Office, ahora que me acuerdo lo hicimos y me salió un error. Y pues revisé y en las últimas versiones de Office resulta que el Excel está empezando a interpretar que esto por más de que sea un texto, se parece a un número y por tanto lo fuerza a un número para hacer una multiplicación. ¿Hasta ahí es claro? Mientras me dicen si es claro o si me hacen alguna pregunta, me dan 20 segundos. Me dan 20 segundos, por favor. Listo. Muchas gracias. Estoy de acá nuevamente. Bueno, entonces por aquí tenemos otro ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice salario total de los hombres que su edad sea mayor a 18. Entonces, ¿cómo sería eh, esta función? Le voy a dejar esta función porque Angie Tatiana me preguntó por un rango, un intervalo. Entonces, no sé si Sandra, que no la ha escuchado el día de hoy, me pueda colaborar con esa función. Sandra, Sandra, ¿estás acá? Sandra. Bueno, entonces Ana María. Salario total de los hombres
que su edad sea mayor a 18. Vale, entonces, bueno, se toma en, desde 23 a 22. ¿Desde dónde, perdón? Me dijiste. Ok, listo. Que casi no te escuchaba. Listo. eh, Punto y coma. ¿Cuál va a ser el rango de criterios? Uno. la edad, O sea, o lo que vendría a ser el género. es decir, Desde 23 a 72. correcto, Ahí, entre comillas, sería la M. correcto, Punto y coma. Ahora, el otro criterio sería la edad de 23 a 32. correcto, Punto y coma, mayor, pues entre comillas, mayor a 18. correcto. Cierro comillas y enter. Y me dice 4.482.900. Gracias, Angie. Y revisémoslo. Salario total de los hombres que su edad sea mayor a 18. Entonces, ¿quiénes son hombres? Juan, Luis y Gerson y Nicolás. Gerson y Nicolás y Juan y Luis. Ahora, de esos hombres, como todos tienen más de 18, el salario en este caso va a ser la suma de los hombres que aparecen ahí. Y aquí me dice, mire, esa suma es 4.482.900 y efectivamente coinciden con esos 4.482.900. ¿Hasta ahí es claro? Perdón. Me tocó traerme mi antialérgico personal, alias tapabocas. Ok, está entrando un increíble sol, más bien. Listo. Entonces, ahí vamos bien en sumar, ¿sí? Sandra, Añi Tatiana, listo. Entonces, por aquí tengo otro ejemplo, aquí coloquen un 20, que se me pasó, es un 20, no un 25. Y tengo un ejemplo que dice que el salario total de las personas que sean del género femenino y que su edad esté entre los 20 y los 30 años. Entonces por aquí tenemos lo que nos traía allí Tatiana. Resulta que para hacer esta función yo le voy a decir sumar punto sí, punto conjunto, y le voy a decir de todas maneras que voy a sumar un salario, es lo que voy a sumar. ¿De quién? De las personas del género femenino. Entonces yo voy a seleccionar el rango donde se encuentra la identificación del género femenino. Y le voy a decir punto y coma. El criterio que voy a buscar es la F, con lo cual se representan las mujeres. Punto y coma. Y el rango del criterio 2 me están hablando de una edad entre 20 y 30 años. Lo que sí es claro es que uno se toma la edad que está acá. Uno podría pensar, o no sé si de pronto ustedes han pensado ya, bueno, entonces ahí como va a colocar entre 20 y 30, ¿han pensado en qué alternativas? Les pregunto. Para colocar ese entre 20 y 30, ¿qué alternativas han pensado? Hasta el momento ninguna. No, pues
tal vez combinando nuestra fórmula, que es la primera. Dame un segundo, por favor. Gracias. Bueno, entonces, opciones que me habían dado el día de ayer me dijeron, si colocamos un i, ¿qué pasaría? Entonces yo les decía, bueno, coloquemos el i, ¿qué pasa? Y le decíamos lo que estaba acá, que esto tenía que ser, primero que todo, si dicen entre 20 y 30 años, ¿es mayor a 30 y menor a 30? ¿O ustedes piensan lo contrario? Si es entre 20 y 30. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mayor a 20 y menor a 30 o mayor o otra cosa? Sí, así como dices, podría ser. El tema es que mira que dicen entre 20 y 30, mayor o igual a 20 y mayor o igual a 30. Sí, allí Tatiana, porque dicen entre 20, o sea, desde 20 y 30 años. O sea, 20 y 30 son válidos para lo que yo voy a traer. Entonces, mayor o igual a 20, punto y coma, menor o igual a 30. Y le dábamos acá Enter y me decía, mire, hay un error. eh, ¿En qué? Hay un error en su fórmula. Ah, me faltaba una cosa para mostrarles específicamente. Y me botaba a mí en ese apartado de ahí, me botaba, me dejaba hacer la fórmula, pero no me botaba ningún valor. Y si nosotros íbamos a revisar de todas las mujeres, que son estas personas que están acá, me preguntan específicamente las que tengan entre 20 y 30 años, es decir, Diana, Carmen, Jenny e Isabela no están dentro de los 20 y los 30, pero Geraldine y Jacqueline sí, o sea, estas dos no van a incluirse, de tal manera que efectivamente sí hay información para que no, ese resultado no sea cero. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuál fue el error. Resulta que aquí yo ingresé el rango de criterios 2 y dentro de esos criterios 2 yo espero buscar edad con mayor entre 20, o sea, mayor o igual a 20 y menor o igual a 30. Entonces tenemos dos temas. Si usáramos la función i, no nos sirve debido a que de hecho la función i lo que nos compara es simplemente o nos compara una casilla tras casilla. ¿Qué pasaría con, entonces esa alternativa no me sirve también porque ¿qué retorna una función i si se cumplen dos condiciones? ¿Qué me dice una función i solamente si se cumplen dos condiciones? Retorna un verdadero. Con la i nos devuelve un verdadero o un falso. Entonces ahí prácticamente le estoy diciendo, esto no sé si sea verdadero, bueno, un verdadero o un falso. Y me está diciendo, bueno, ahí de hecho debe retornar porque estoy comparando el valor de Juan. Me debe decir verdadero. Estoy prácticamente haciendo que en este rango de criterios búsqueme un verdadero. Y eso no es lo que yo quiero buscar. Por tal razón, lo que tengo que hacer es que
Cuando selecciono el primer rango de criterios 2, que es la edad, le voy a decir mayor o igual que 20. Ahí queda el primer argumento y le digo punto y coma, selecciono nuevamente la edad y le digo punto y coma, comillas, menor o igual a 30. ¿Y eso qué me genera a mí? Que me quede un intervalo entre mayor o igual a 20 y menor o igual a 30 en las mismas celdas de los rangos de criterios. Y eso me trae como resultado 4.287.450. Y si lo verificamos, ya dejamos en amarillo aquellos que sí cumplen con esas condiciones, pues al verificarlo nos va a dar efectivamente los 4.287.450. ¿Es claro hasta el momento? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Pasémonos a la hoja contar puntos sí y me regalan de nuevo 20 segundos, por favor. Salió el que le gustó. Gracias. Nuevamente estoy acá con ustedes. Bueno, entonces la función sumar sí, tengamos en cuenta que eh, dos cosas en particular. La primera, que tengo que seleccionar el rango exactamente igual al otro rango para que el resultado sea adecuado, porque si no, nos va a arrojar un error, pero no es el que estoy planteando en el ejercicio. La segunda, sumar sí, nos suma números, salarios, nos suma, por ejemplo, ventas, dimos así. Pero si, por ejemplo, yo quisiera decir, cuénteme tantas personas en este grupo, o cuénteme las personas que cumplen más de tantos años, o cuénteme quiénes se ganan más de 1 millón, ya eso es otro tema. Porque en vez de traerme una suma, lo que me va a traer a mí es un conteo, es decir, cuántas veces se cumple un determinado criterio. En la función contar puntos sí, la estructura es similar a la de sumar puntos sí. O bueno, más que la estructura, la definición es similar, en el cual solamente voy a hacer un conteo para un solo criterio, en donde los dos argumentos, tanto rango y criterio, son obligatorios. Y ese contar puntos sí, pues es básicamente tomar un rango, es decir, en dónde voy a buscar el criterio, y la función contar puntos sí me va a dar el resultado. Entonces yo por acá tengo la eh, tengo lo siguiente, me dice el número de mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a decir igual contar puntos sí y le voy a decir, mire, yo sé que las mujeres se identifican por la letra F. Entonces, voy a seleccionar el rango donde están el género de las personas, punto y coma, y mi criterio va a ser F, con el cual se representan las mujeres. Y me dice, mire, hay 6 mujeres. Y verificamos y están Diana, Carmen, Jenny, Isabela, Geraldine y Jacqueline, que son las 6. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahora, con la función contar puntos y también podemos, no, podemos hacer ejercicios como el que está acá. Nos dice número de personas que su nombre comienza con la letra G. Entonces, resulta que de buenas a primeras podemos decir
igual contar puntos y en dónde están las letras G. O ahí me dice nombres que comienzan con la letra G. Entonces me voy al apartado de nombres, le doy punto y coma y le coloco la G. Y le doy enter y me dice, mire, no hay ninguna persona que comience con la letra G. Pero nos vamos a mirar en la tabla y resulta que Gerson y Geraldine sí arrancan por la letra G. Lo que está pasando acá es que yo le estaba diciendo exactamente en este rango, búsqueme exactamente la G. Es decir, si aquí yo le hubiera colocado una G, por ejemplo, ahí sí me hace el conteo. Pero lo que yo quiero traer es cuántas personas inician con la letra G. Yo preguntaría, ¿ustedes recuerdan un concepto que se llama comodín? Preferiblemente no en cartas, porque en cartas no sé mucho. Mientras me van diciendo, me regalan 20 segundos nuevamente. Pregunto, ¿si han escuchado ese concepto de comodín? ¿No lo han escuchado ninguna de ustedes? Mm, Sí, es sí, algo que toma un valor a conveniencia de la persona o algo por el estilo. Ana María y Angie, que dicen que sí lo conocen, ¿en qué casos lo han usado? sí. ¿En cartas y juegos de mesa? Bueno, cartas no sé mucho porque ya me dijeron algo de póker y yo eso no sé mucho. No sé nada, por la verdad. Ana María, ¿en dónde lo has usado? Sí, como en juegos de mesa, como uno o Ok. algo así. Parece que yo fui el único que no tuve infancia porque no sé mucho de eso. Listo. Entonces, eh, no sé si de pronto ustedes lo han usado alguna vez buscando información. Les pregunto. ¿Nunca lo han usado buscando información, algún comodín? No, realmente no. Pero básicamente es lo que ustedes dicen, que es algo que por conveniencia, me lo dijeron acá, algo que toma un valor a conveniencia de la persona. Resulta que, por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda en internet y le decimos, y le decimos, mire, búsqueme industria y le damos un asterisco o el por del signo matemático que usamos acá, nos va a buscar resultados como industrial, industrializado, industrializada, industrialmente. Entonces, ese asterisco ahí, como ustedes lo dicen, está tomando un valor a conveniencia después de la A, que puede ser cualquiera, una L, o lisado, lisada, el mente. ¿Cuántos caracteres pueden haber de ahí para adelante? Cualquiera, o sea, lo que encuentre de industria. Lo importante es que encuentre industria en las primeras palabras y ahí para allá todo lo que se desee. Entonces, eh, no hay ninguna excepción acá en Excel. Así como colocamos el asterisco, que es el comodín más utilizado para completar, para dar esa conveniencia, pues aquí vamos a colocar ese mismo asterisco. Y ahí sí me va a decir el número de personas que su nombre comienza con la letra G, que son Gerson y Geraldine, colocando el asterisco posteriormente a la E. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí es claro lo del comodín acá? Sí, listo. Ahora,
Si yo quiero hacer lo mismo, pero por ejemplo yo digo el número de personas que su segunda letra comience con la letra no G sino E, dejémosla. Entonces, bueno, sea la letra E, más que comience. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir contar puntos y es claro que voy a buscar por nombres, entonces mi rango va a ser el de nombres, punto y coma. El criterio va a ser ahora E en la segunda posición. Entonces hay otro comodín que es el signo de preguntas. La diferencia entre el signo de preguntas y el asterisco es que el asterisco me completa cualquier cantidad de caracteres. El comodín del signo de preguntas solamente me reemplaza uno solo. Entonces, al colocar yo aquí ese comodín de paréntesis me está reemplazando el primer valor, cualquiera que sea, A, B, C, D, E, F, G, etc. Y lo que yo voy a buscar está en la segunda posición, que es una E. Y yo no quiero buscar de ahí para adelante, sino que solamente coincida con esa E, entonces por eso le doy el asterisco también. Cierro las comillas y lo que está haciendo eso básicamente es, sin importar lo que haya en la primera letra, lo importante es que en la segunda vaya una E. No me interesa lo que haya después de esa E. Y le doy enter y me dice, mire, son 3 las personas en que su segunda letra sea la letra E. ¿Quiénes son esas 3 personas? Jenny, Gerson y Geraldine. Hasta ahí es claro. No entendí muy bien la segunda estructura, o sea, bueno, la del signo de pregunta. Ah, ok. El signo de pregunta me reemplaza un carácter. Miren que acá, ¿a quién me reemplazaba? La Y de Jenny. Acá a la G de Gerson y por acá a la G de Geraldine. Yo podría haber dicho, por ejemplo, tequila. Me reemplaza la T de tequila. Podría haber dicho, eh, no sé, cepa. Me reemplaza la C de cepa. Y cosas así. Mientras que el comodín del asterisco lo que reemplaza es toda una cadena de caracteres. ¿De cuánto? De lo que quiera. Acá esa E, miren que si yo les decía ahorita cepa, reemplazaría PA. Es decir, si yo digo acá cepa, el signo de pregunta reemplaza la C. La E pues va acá. Y el comodín, con un solo comodín, me reemplaza esto que está acá. Y yo pude haber dicho también eh, tequila. El signo de pregunta me reemplaza la T, la E va ahí, y el comodín me reemplaza todo esto. Al comodín no le interesa qué tan largo sea esto, me reemplaza todo. Al signo de pregunta me reemplaza específicamente un solo carácter. Hasta ahí es claro. Sí, ya mejor. Listo. Entonces, ¿qué otra alternativa hay? De pronto uno se puede preguntar, esta yo nunca la había utilizado, ayer me hicieron la pregunta y un estudiante sabía cómo hacerlo, que era el número de personas que contengan la letra E. Regálenme 20 segundos, por favor.
Listo, ya volví. De nuevo disculpas, pero es una condición ya de salud. Entonces, preguntaban el número de personas que contengan la letra E. Yo la verdad nunca lo había hecho. Sí lo iba a investigar pues para dar la respuesta, pero pues ya me la dijeron y es básicamente sencilla y es lógica. ¿Por qué es lógica? Porque resulta que, miren que el asterisco reemplaza toda una cadena de caracteres. Si yo lo coloco acá, pues me reemplaza todo lo que haya a la derecha y si lo coloco allí, me reemplaza todo lo que haya a la izquierda. Entonces yo por aquí le digo contar puntos y quiero buscar información en los nombres y le digo punto y coma, el criterio cuál va a ser. Un comodín de asterisco antes, la E y un comodín de asterisco después. Es decir, que haya una E dentro de un texto, no me importa qué tan largo sea a la izquierda y qué tan largo sea a la derecha. Cierro el igual y le doy enter. Ah, aquí coloqué una coma. Eh, E, listo. Y me dicen son 6 las personas que tienen la letra E. Me está diciendo, mire, no, que haya la letra E, sin importar que haya a la izquierda y que haya a la derecha. ¿Cuáles serían esas letras E? Ya tenemos Jenny, Gerson y Geraldine. Ahí se nos suma Jacqueline, que la tiene en la última palabra. Perdón, letra. Carmen y Isabela. Una Isabela ahí toda rara porque está mal escrita. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro o no fue claro? Sí, Ah, ok. Entonces nos vamos a pasar a la hoja que se llama contar puntos y punto conjunto. Y en la hoja contar puntos y punto conjunto hace lo mismo que sumar sí punto conjunto. La restricción de la forma base de contar puntos sí es que me cuenta un criterio. Si yo quiero contar múltiples criterios, pues voy a usar contar puntos y punto conjunto. ¿De qué manera? La estructura es la siguiente. Tomo el rango del criterio 1, ¿cuál es el criterio que quiero buscar? Tomo el rango del criterio 2, ¿cuál es el criterio que quiero buscar? ¿Cuántos rangos puedo colocar? Hasta 127. Y traigo por aquí un ejemplo parecido al que estábamos manejando allí. Número de mujeres mayores a 25 años. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Igual contar puntos y punto conjunto. Dos criterios. Mujeres y mayores a 25. Entonces va a ser el rango de por acá, punto y coma, con la letra F para las mujeres, punto y coma, el rango 2 es la edad, punto y coma, el criterio 2 va a ser que sean mayores a 25. Cierro y enter y me dicen son tres mujeres mayores a 25. Miremosla, Diana y Carmen son dos de ellas. Jenny y Isabela no cumplen porque tienen 19 y 18. Geraldine tampoco cumple porque tiene 24. Y Jacqueline es la tercera. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí es claro hasta ahí?
Listo. Número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es mayor a 30 años. Entonces, tomamos lo que habíamos hecho. Contar, punto sí, punto conjunto. Vamos a buscar por el nombre con el criterio de que la G y el comodín para que me coloque cualquier cosa después de ello. Punto y coma. El rango de criterios va a ser, el segundo va a ser la edad, en donde esa edad se busca que sea menor a 30. Cierro y le doy enter y me dice son dos las personas. Entonces miramos, ya sabemos que Gerson y Geraldine son los que empiezan por la letra G. Y ambos, como tienen menos de 30 años, pues me están contando a esas dos personas. ¿Y cómo sería en donde dice el número de personas que su edad se encuentra entre 20 y 30 años? Sería igual contar punto sí, punto conjunto. Los dos criterios son de edad, entonces tomo la edad, punto y coma. Habíamos dicho que eso tenía que ser mayor o igual a 20. Cierro comillas, punto y coma. Vuelvo y tomo el rango de la edad, punto y coma, y eso tiene que ser menor o igual a 30. Y me dice, son 7 las personas que se encuentran entre los 20 y los 30. Entonces miramos acá. Juan, Luis, Diana, Carmen. Son 4 de esas personas que están entre los 30 y entre los 20 y los 30. Jenny no ha llegado a los 20, ni Isabela tampoco. Gerson. Nicolás ya se pasó de los 30. Geraldine y Jacqueline sí están dentro de los 30. Y son 1, 2, 3 y 4 acá, 7. Y ese es el resultado de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, Angie. Que estés muy bien. Buen día. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Permítanme 20 segundos nuevamente. Entonces vuelvo por acá. Entonces pasémonos a la hoja que dice promedio punto sí. Y promedio punto sí sigue siendo pues de parte de estas familias de conteo, suma y promedios con condiciones. Promedio, me saco un promedio si cumple una condición como tal. Aquí se me fue mal el texto, pero es una condición como tal. ¿Cuál es la estructura? Promedio punto sí. Acá se me fue también. Es promedio punto sí. El rango criterio y el rango promedio. Entonces, por aquí tengo un ejemplo. Me dice promedio de las edades de los hombres. Ya hemos venido trabajando con eso y pues es sencillo. Es decir, igual promedio punto sí. El rango, ¿cuál va a ser? El que contenga el criterio. El criterio es el de los hombres. Entonces selecciono por acá, donde están los géneros. Le digo punto y coma, búsqueme los que tengan la letra M. Y si los tiene, búsqueme. Dale, Sandra. Y si los tiene, por favor, búsqueme, sáqueme el promedio a las edades. Y le doy Enter. Y me dice el promedio de las edades de los hombres es de 25 años. Si lo revisamos, esta persona es hombre, esta también,
esta también y esa también. Aquí me dice, mire, el promedio es 25. Ahora, si yo quiero saber el promedio de edades de las personas de la zona norte, voy a hacer lo mismo. Igual promedio, punto sí. ¿Cuáles son el rango de los criterios? Las zonas, porque ahí voy a buscar una zona en específico que se llama norte. Y le digo punto y coma. Lo que voy a promediar son las edades. Y le doy enter. Y me dice eso es 21,6667. ¿Quiénes son norte? El señor de acá, la señorita de acá y la señorita de acá. Ese promedio 21,6667 es el que me está trayendo acá. Pasa lo mismo con la función sí, sumar sí. Promedio, me hace un promedio a unos números. No me puede sacar un promedio a nombres, a zonas, sino por ejemplo a edades, a ventas, a alturas, pesos, temas así. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora promedio punto sí punto conjunto. Nos dice, la función promedio punto sí punto conjunto es la que va a hacer lo mismo que promedio sí, pero con varios criterios. Estructura, sintaxis, la que está acá. Va a haber primero un rango de promedio. Mire que se parece mucho a la sumar punto sí y a la sumar punto sí punto conjunto. En sumar punto sí, en promedio punto sí, primero va un rango, luego un criterio y luego el rango de la suma o del promedio. Y en promedio punto sí punto conjunto y en sumar puntos y punto en conjunto van a empezar primero con el rango del promedio o de la suma respectivamente. Luego van a ir el rango de de primer criterio, cuál es ese criterio, el rango del segundo criterio y el tercer y cuál es ese criterio. Aquí me faltó punto y coma y unos puntos suspensivos porque me permite hasta 127 criterios. Entonces por acá me dice el promedio de las edades de los hombres de la zona norte. ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces va a ser igual promedio, promedio punto sí punto conjunto. El rango del promedio, ¿cuál va a ser? Como me están pidiendo edades de los hombres de la zona norte, entonces primero me voy con los hombres, selecciono acá, punto y coma, rango del promedio, es decir, las edades, punto y coma, el rango de criterios 1, ¿cuál va a ser? El género, en donde tenga la palabra M, que me identifica o los identifica como hombres, punto y coma, el rango de criterios 2 va a ser la zona, punto y coma, el criterio va a ser norte para que identifique dicha zona. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice, mire, el promedio de esas personas es de 20. Verificamos. ¿Quiénes son hombres en el norte? Juan es uno. Y no hay nadie más. Entonces ese 20 queda acá. ¿Y cómo sería con el promedio de edades de las personas de la zona norte y de la zona sur? Entonces sería igual promedio, punto sí, punto conjunto. El rango del promedio son las edades, punto y coma. El rango de criterios 1 va a ser aquí la zona, punto y coma. Que diga norte, punto y coma. Esta zona de acá, punto y coma, que diga sur. Y ya. Y ahí me dice un error de división por cero.
porque me está haciendo un error de división por cero. Aquí sí ya puedo empezar a incluir las funciones y o, porque tengo lo que está acá. El rango del promedio va a ser la edad. El rango del criterio 1 va a ser, perdón, va a ser esto, se me fue la onda. Rango del criterio 1, la zona. Cual yo quiero buscar norte y luego quiero buscar sur. Pero como yo quiero que sea, en realidad no es norte y sur, sino norte o sur. Ahí me equivoqué. Porque quiero buscar es esto que está acá. Norte-sur, norte-sur, sur y norte. Eso es lo que yo quiero buscar. Como yo quiero buscar eso que está ahí. Si yo lo coloco de esta forma, estábamos utilizando la misma estructura que los intervalos de los números. Pero, ¿cómo hace para saber que es un intervalo entre norte y sur si no es un número? Entonces yo tengo el rango de criterios 1 y en el criterio lo que yo voy a colocar es que me busque norte, pero o norte no sé qué me va a sacar un verdadero. O norte, punto y coma, sur no me lo va a permitir porque me va a sacar un verdadero. Norte y sur. Claro, me va a sacar un verdadero. Entonces sería criterio 1, personas de la zona norte y sur. Tengo el rango, tomo norte. Si tengo norte acá, me va a traer los del norte. Y hasta ahí bien. Pero necesito también los del sur. Ok. Más promedio punto sí punto conjunto del rango de acá. Punto y coma, perdón, del rango de las edades. Punto y coma. El rango de criterios 1 va a ser la zona. Punto y coma. El criterio 1, en este caso ya tengo norte, va a ser sur. Y acá le sacaría un promedio. Promedio a número 1, punto y coma, número 2. Y sería el de norte, sur, sur, norte, sur, 23,66. Entonces, aquí la sintaxis sería bastante larga. Haría primero un promedio. Haría primero un promedio en donde el primer promedio punto sí punto conjunto va a tener el rango de las edades. En segunda instancia va a tener el rango de criterios. En este caso el criterio 1 va a ser la zona en la cual vamos a elegir la norte. Como ustedes se pudieron dar cuenta al colocarle el rango de criterios 2, que es el de zona nuevamente, punto y coma, colocando el criterio sur, me arroja un error porque hay un problema en el intervalo. Cuando hablamos de mayor a algo y menor a algo, pues lo permitía porque con números es sencillo entender que es mayor a 20 y que es menor a 20. Pero aquí me va a quedar un intervalo entre norte y sur. Es decir, lo que caiga dentro de norte y dentro de sur, pero ¿qué es norte y qué es sur?
Entonces para ello me tocaría sacar una de las dos condiciones, en este caso, bueno, ¿qué es lo que hay dentro de norte y de sur? No se sabe, lo que quiero es norte y sur como tal. Entonces voy a tomar este valor que tomé acá de sur y lo voy a colocar aparte en otra función que se llama promedio.si.conjunto nuevamente, en donde el rango de promedio va a ser la edad, nuevamente, con el criterio que me hizo falta acá, que era el de sur. Es decir, tomo la zona, punto y coma, el criterio ahí va a ser el de sur, que es el que me falta acá. Cuando yo cierro esto, como estoy haciendo una suma entre el primer promedio y el segundo promedio, pues me va a dar acá 47,33. Ahora, yo quiero sacar es el promedio de la suma de esos dos. Entonces, antes aperturo una nueva función promedio sencilla, la que veníamos conociendo. Este más se reemplaza por un punto y coma, porque si no queda un solo número, miren. Y el promedio de un solo número es tomar el valor dividido en uno mismo. Si tomo dos valores, me va a hacer la suma del primero y del segundo y me lo va a dividir entre dos. Y le doy enter y ahí sí me trae el promedio de las edades de las personas de la zona norte y la zona sur. ¿Qué tengo que hacer? Contexto, coloco dos funciones promedio punto sí punto conjunto que cumpla en una la primera, el primer promedio y en la otra que cumpla el segundo promedio, la segunda condición. Y agrego eso dentro de una función promedio para que me saque el resultado de esos dos, para no repetir tanto promedio. ¿Es claro lo que acabo de mencionar? Está complicado, pero sí es claro. Listo. Esta sí, está un poquito complicada, sí. Bueno, entonces, terminando esta de acá, pasémonos a la hoja de la clase 18. Por aquí en la clase 18 ya vimos estos dos de acá. Vamos a irnos acá donde dice estadística descriptiva. Resulta que la estadística descriptiva se las traigo acá precisamente no tanto por mirar temas de estadística, sino porque es una información que es muy útil para saber aspectos como quiénes son las mayores, el mayor grupo de personas que me compra, esas personas cuánto representan del total de mis ventas, cosas así. Eso me va a permitir saber que si yo ubico determinados grupos que tienen mayor frecuencia de compra, mayor frecuencia de llamadas, mayor frecuencia de requerimientos, pues voy a poder focalizar la atención sobre ellos. Entonces, la estadística descriptiva es es una rama de las matemáticas y lo que hace es organizar, presentar, describir, analizar pues, datos para facilitar el uso, apoyándose en tablas, medidas numéricas, gráficas y lo más común que uno ve acá son unas tablas de frecuencia. Permítanme 20 segundos, por favor. La que va para uso. Listo. Vuelvo nuevamente por acá. Entonces, lo más utilizado en Excel para representar información son tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Recordando, es sacar los datos organizados de menor a mayor, decir cuántos datos hay de eso, cuánto es acumulado, cuánto es eso en porcentaje,
normal y cuánto es en porcentaje acumulado. Esa es una tabla de frecuencias básicamente, pues la clásica. Resulta que Excel tiene dos formas para realizar tablas de frecuencia. La primera forma es crearla de manera manual utilizando diferentes funciones, pues lo cual no es 100% práctico, pero pues es una alternativa. También tenemos una función que se llama frecuencia, que lo que hace es calcular la frecuencia, o mejor dicho, la cantidad de veces que ciertos valores se repiten dentro de un rango y devuelve una matriz vertical de números. Utilizamos frecuencias para contar el número de resultados que se encuentran básicamente dentro de un rango. ¿Cuál es la sintaxis? Esta que está acá que dice frecuencia, datos, punto y coma, grupos. La segunda forma es crear una tabla de frecuencias utilizando un complemento que se llama análisis de datos, que era como creo que era Angie o Ana María, tú eras la que me había dicho que había algo que se llamaba Erlang. No, no, yo no. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces cuando activábamos Solver, nos íbamos a una opción donde había el Solver y había otras herramientas. Una de ellas era la herramienta de análisis de datos. Entonces, activando ese complemento, puedo crear un reporte de histograma y un informe de medidas de estadísticas descriptivas. ¿Qué va a hacer eso? Me voy a ir al apartado donde dice listado. Y aquí en el listado de acá, yo ya tengo lo siguiente. Tengo una tabla que me contiene a mí una información. Esa información tiene nombres, apellidos, edad, ciudad, salario, estado civil, género, bueno, etc. Resulta que se extrajo de esta columna de acá los datos que no se repitieran. ¿Recuerdas cómo sacar los datos que no se repiten? Que los seleccionábamos. Selecciono acá. Los voy a pegar acá como valores un momento. Y me iba a datos. Y aquí donde estaba esto que parece un binocular, le digo quitar duplicados. Y le doy a aceptar. Y me quita los duplicados. Y eso básicamente, esto que está acá es lo mismo que está acá. Sino que está en otro orden. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Yo saco los duplicados. La restricción que tiene la fórmula de frecuencia y la fórmula y el histograma y el análisis de datos es que voy a colocar los valores que tengo que colocar en la clase. ¿Qué es la clase? Ya te lo muestro, deben ser números. Resulta que yo acá estoy sacando como tal los datos, digámoslo, no repetidos o puros, digámoslo así, de la información que está acá. ¿Cuáles van a ser las clases? Casada, casado, que es el estado civil, básicamente, esa va a ser la clase. Es decir, me va a buscar cuántas personas casadas hay acá, cuántos casados hay acá, entendiendo que la diferencia es porque es hombre o es mujer, cuántos separadas hay acá, cuántos separados y así sucesivamente. Pero yo no puedo tomar este valor de acá para Excel, sino que tengo que hacerlo un número. Entonces yo hago aquí un identificador que me dice, mire, el 1 va a ser para casada, el 2 para casado, el 3 para separada y así sucesivamente. Entonces por aquí, aparte, en el estado civil, lo que hice fue renombrar a los solteros con el número que corresponde a los solteros, que sería el 6. Míralo acá. A la soltera con el número 5. Eso lo hice a través de una función sí. Podía haber hecho también un copiar y reemplazar. Es decir, control C. Perdón, un buscar y reemplazar es. Pego la información acá y ahí tengo ese rango. Y doy la combinación de teclas control B de blanco.
me aparece esta opción que se llama buscar y acá reemplazar. Entonces me voy a reemplazar y le digo búsqueme soltero. Si me encuentra soltero, perdón, reempláceme soltero con el número 6 y le digo reemplazar todos. Y dice, ya está, hemos hecho 47 reemplazos. Le puedo decir, búsqueme ahora soltera y soltera reemplácemelo con el 5. Y le digo reemplazar todos y me dice, ya hemos hecho 66 reemplazos. Y le digo, búsqueme, vamos en orden más bien para no confundirnos, casada. Y hago lo mismo. 1, reemplazar todos. Ahora, por acá, casado, reemplazar con el número 2. Reemplazar a todos, 42 reemplazos. Me falta separada y separado. Separada con el número 3. Reemplazar todos, separado con el número 4. Y reemplazar todos. Un poco más largo. Funciona igual. Y te sirve a ti, por ejemplo, en el caso en que tú quieras reemplazar espacios en blanco por un 0. Entonces, en vez de colocarle a todos tus espacios en blanco 0, 0, 0, 0, 0, selecciona todo el rango, buscas los espacios en blanco y le colocas en reemplazar 0 y todo lo que vea en blanco se te reemplaza en 0. Entonces, bueno, yo hice eso de acá. ¿Hasta ahí entendido, Ana María? Sí, es claro. Listo. ¿Por qué? Porque solamente me acepta números en las clases. Entonces por aquí, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Resulta que yo puedo utilizar acá, esta es mi clase, y yo puedo utilizar la función, mira acá cómo está estructurada. Grupo clase, me voy a traer esto de por acá de hecho, para verlo mejor acá. Ancho de columna está en 10, dejémoslo eso en 20. Y esto de acá hacia arriba. Entonces tengo la clase, que son casadas. Entonces voy a sacar la frecuencia absoluta. Utilizo la función frecuencia. ¿Cuáles son los datos que yo voy a tomar? Van a ser los del estado civil, porque acá me va a buscar a mí. ¿Qué me va a buscar? La coincidencia de estos grupos que están acá. Perdón, de estos que están acá. Porque en los datos hay números, entonces los grupos deben ser números. Y le doy Enter. Y hasta ahí me ubica la frecuencia de casada. Me falta la de casado, separada, separado, etc. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar, ¿recuerdas cómo utilizábamos la función transponer? ¿Sí lo recuerdas más o menos, la función transponer? En este punto no me acuerdo muy bien precisamente. Cuando veíamos filtros avanzados que teníamos unos nombres y a la derecha y le queríamos dar la vuelta a la matriz, ¿te acuerdas? O de pronto no viniste a esa clase. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Vamos a seleccionar todo el rango de las celdas en donde quiero los resultados y voy a devolver ese resultado con una matriz. ¿A través de qué? Selecciono el rango de las celdas tal cual como está. Le voy a dar F2 y F2 me va a dar acceso a la fórmula que se encuentra en la celda N3, que es la de frecuencia. Y le voy a dar Control Shift Enter. Y con Control Shift Enter me va
mira que aparece, si notas un corchete que aparece, Sí, esos son datos de una matriz. Si yo intento borrar un dato de acá, me va a decir que no se puede cambiar una parte de una matriz. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo ya tengo las frecuencias, es decir, ya me hizo el conteo de cuántos casadas hay, cuántos casados hay. Eso lo podía haber hecho con una función contar puntos y que me contara ese criterio, pero bueno, acá la de frecuencias nos está ayudando también a eso. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es básicamente tomar desde el primer dato, en este caso casadas, perdón, no. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Ahí sí tomo el primer dato, que va a ser la cantidad de veces que se repite la palabra casada. Luego voy a sumarle la cantidad de veces que se repite la palabra casado y está diciéndome, mire, acá me está diciendo cuántas veces se repite casada, 78 veces, o hay 78 personas casadas. Y si mi pregunta es cuántas personas, indiscutiblemente si son hombres o mujeres, o sea, casados o casados, tienen esa condición de estado civil. Entonces aquí ya en la acumulada me dice, mire, son 120, que es la suma de esto con esto. Como aquí yo ya dejé la fórmula de que lo que está acá me sumara lo de acá, pues sencillamente yo arrastro hacia abajo. Entonces en la frecuencia absoluta me da información particular de una sola clase. Ya me faltó deslizar hacia abajo. Y en la frecuencia absoluta acumulada me da información de un grupo de clases. Por ejemplo, cuénteme totalmente cuántos son separados, sin importar si son hombres o mujeres, y casados. Entonces yo sé que casados están por acá y separados por acá. Entonces me voy a la frecuencia absoluta, que es este valor de acá. Y yo puedo decir, mire, son 132 las personas que tienen la condición, tanto hombres como mujeres que tienen la condición de estado civil casado y separado. Bueno, realmente es casada, casado, separada y separado. ¿Hasta ahí es claro? sí, señor. Entonces, esto pueden ser fácilmente para ti zonas. Entonces, ¿cuántas fueron las ventas en tu zona norte o cuántas fueron las llamadas que atendiste entre las 8 a las 8 a las 9 de la mañana y acá de 9 a 10 de la mañana? ¿Qué información te puede decir esto? Si acá tú colocas una hora de 8 a 9 y tienes un 78, quiere decir que esa es tu hora pico. Y por acá, eso es entre las 5 y las 6 y las llamadas son 66, pues no es tanto como arriba, pero es una hora también congestionada. Y más bien las horas valle, o sea, las horas, digamos, en teoría más bajitas, son las que están acá. Y si te preguntan a ti, bueno, ¿cuántas llamadas contestaste entre las 8 de la mañana, en toda la mañana? Entonces tú ya sabes que la hora va por acá en la mañana. Entonces, ¿qué haces? Entonces te vas a tu tabla y dice, mire, contesté 128 llamadas. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la representación de estos datos, pero de manera porcentual. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar el valor de la frecuencia absoluta y lo voy a dividir por la suma de todas las frecuencias. O en otras palabras, por la cantidad de datos totales que hay en el rango, en la tabla o en la información que tengas. Esto de acá, de hecho, coincide. Mira que dice, son 245 la suma de las frecuencias absolutas. Eso coincide con el total de los datos que se encuentran acá. Por eso es mejor usar tablas porque uno le puede sacar. Pero bueno, suma no, esto contará para que me cuente cuántos datos hay ahí. El estado civil nos incluye y me dice, mire, 245 son las personas que hay ahí con esa información. Esos 245
se transmite precisamente acá. Entonces eso va a ser la frecuencia absoluta dividida en esa suma de ahí. Fijo la suma y me desplazo hacia abajo. Yo cambio eso a porcentaje en la frecuencia relativa y básicamente me está diciendo, mire, lo que yo te decía con las llamadas, el 31,84% de las llamadas se concentra en esta hora. El 26,94% en esta hora. Es lo mismo de acá, pero en porcentajes. Y va a ser lo mismo en la frecuencia relativa acumulada. Entonces yo voy a decir acá que me tome la primera frecuencia relativa. Abajo le voy a decir que me tome la primera más la segunda. Y me desplazo hacia abajo. ¿Qué me puede decir? Si me preguntan cuánto fue el porcentaje de llamadas que hizo en la mañana, que recibió en la llamada. Si es esto de acá, lo de la mañana, pues entonces yo me voy hasta que le digo, en la mañana recibí el 52,24% de las llamadas del día. ¿Qué tiene que ocurrir? Aquí, para que todo esté bien, en la frecuencia absoluta la suma da 245. En la acumulada, el último valor debe dar 245. Y aquí, en la frecuencia relativa, la suma debe dar 100 o 1. Porque 1 es lo mismo que 100%. Y eso debe coincidir con el valor de la frecuencia relativa acumulada del último. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ya nos queda pendiente esto de tablas dinámicas y listados de datos. Esto lo dejamos para la clase de mañana. Detengo la grabación.